¿Qué tal, amigos? Un gusto poderles saludar en este día. Como les habíamos ofrecido, habíamos invitado al presidente del Consejo Nacional, Juan Pablo Pozo, pero por motivos de salud no ha podido acompañarnos. Pero tenemos la grata compañía de una de las 6 consejeras del Consejo Nacional Electoral, Luz Haro, nos acompaña acá en el estudio de TVC Los Encuentros, con quien vamos a dialogar acerca del proceso de entrega de credenciales que se realizó el pasado viernes en la ciudad de Zamora a los 2 asambleístas electos. Antes que nada, estimada consejera, quiero darle la bienvenida. Gracias por acompañarnos en representación del presidente. Bueno, muchísimas gracias. Un gusto el poder estar aquí con ustedes para poder llegar a la gente. Como los medios de comunicación social siempre son uno de los pilares de la democracia. Suelo decir desde hace más de 20 años que los medios de comunicación nos permiten llegar a donde nosotros, por más que quisiéramos, no alcanzamos, y que son un pilar fundamental para fortalecer los espacios de participación y de democracia. Consejera, ¿cómo se conforma el ente rector de la democracia en el país? Usted es una de las 6 consejeras. ¿Cómo se elige? Bueno, muchas gracias. Una pregunta súper importante porque esto también es cómo socializar con la ciudadanía los cambios que han habido. A raíz de la Constitución del 2008 se cambian varios mecanismos democráticos y entre ellos la Constitución eleva a la categoría de función electoral al Consejo, a la función electoral, se crea la función electoral, pasando de ser ejecutivo, legislativo, judicial. Somos la cuarta función del Estado. Y nace también, no solamente que se cambie de nombre, sino que también tiene un cambio de figura. Porque de un lado está el Consejo Nacional Electoral, que es el garante y rector de los procesos electorales, y del otro lado está el Tribunal Contencioso Electoral, que es el que aboca conocimiento en todos los casos de delitos, de infracciones o de denuncias que tiene que ver ya con el tema netamente jurídico-político. Muy bien. Entonces fuimos seleccionados en el año 2011. Recordarán que hubo un consejo transitorio, ¿cierto? Entre la Constitución y tal. Entonces hubo el primer consejo de transición donde el señor Simón fue el presidente. Y luego, mientras ellos estuvieron en esa función, en el año 2011 se convoca por parte de Participación Ciudadana, que es la quinta función del Estado, que es parte de la quinta función. Ellos conformaron una comisión seleccionadora como manda la Constitución y esa comisión seleccionadora precisamente convocó para la selección de las autoridades electorales, del Consejo Nacional Electoral. Permítame contarle que cuando yo me preinscribí, porque a mí me motivaron a participar, yo nunca creí que pudiera estar en ese espacio, porque tradicionalmente estos eran espacios de los dueños de los partidos políticos, de los gerentes y tal. Y como yo he sido una militante de base, entonces llegamos por méritos y oposición. Cuando me preinscribí me correspondió el 524, la preinscripción a través de la página web. Y luego había que entregar toda la documentación del sustento de los méritos. Una vez que hicieron el análisis, pasamos 122 personas, el primer examen de admisibilidad. De las 122 personas eran 92 hombres y 30 mujeres, y entre esas 30 mujeres pasé yo el examen de admisibilidad. Y luego ya nos sometimos al examen de méritos, que tenía que basarse en una matriz previamente preparada. Y también ahí tenía que verse el tema académico, hasta qué punto habíamos llegado, cuál era la experiencia, etcétera. Yo tenía 2 grandes desventajas, por contarle a los amigos de la provincia de Zamora. Yo soy parte de esta Amazonía hermosa, que es también Zamora, y yo vivo en Pastaza. Entonces pasamos este examen, pero fue realmente muy, ¿cómo le diría? El examen de méritos se basaba en el tema académico y yo tenía 2 grandes desventajas. No era abogada y no era profesora universitaria, no era académica. Yo vengo de una lucha histórica de trabajar por las mujeres y la ruralidad. Desde mi parroquia rural de Fátima he servido a mi patria. Entonces, pero sin embargo mi hoja de vida, mi currículum tiene alrededor de 300 páginas. Entonces eso me permitió, digamos, luchar en medio de un mundo de gente muy ducha en el campo político y todo lo demás. Y en el examen de oposición nos iban a tomar sobre 7 materias, nos tomaron sobre 7 materias. Nos dieron 48 horas por reloj antes del examen
2.044 preguntas, que las mismas que no alcancé ni a leer, las peores resolverlas. Sin embargo, me presenté al examen y alcancé la misma puntuación que tiene el actual presidente y la ex consejera Roxana Silva. Y es así como tenían que sacar los 20 mejor puntuados y los 20 mejor puntuados sacar las 10 autoridades, 5 principales, 5 suplentes. Y de esos a mí me dejaron en el 8º lugar. Y con el tiempo, ahora soy la 6ª consejera y lleno todas las ausencias de cualquiera que falte. No relleno solo la ausencia de uno, sino del que falte, y estoy casi siempre en los plenos en la ausencia de uno de mis compañeros. Muy bien, consejera. Siempre desde las personas, actores políticos, sociedad, se ha manifestado que siempre los que integran el Consejo Nacional Electoral son afines al partido de gobierno de turno. ¿Qué nos podría decir luego de esta explicación que nos dio? Espero que la explicación haya sido clara. Sí, sí. A mí me motivaron a participar precisamente, y yo les había dicho, dicen que todo está atado, y una de las personas que tanto insistió, un ex consejero, me dijo precisamente por eso queremos que usted participe para desatar si es que algo está atado. Y estoy acá. Entonces, yo no he llegado ni por tirada de los cabellos de nadie, ni de la mano de nadie. Yo llegué después de un largo proceso de casi 40 años de servir a la gente, y yo creo que he trabajado con 3 puntas. Soy la primera de 9 hermanos. Yo nací en Chimborazo. Entonces soy la primera de 9 hermanos que he tenido que trabajar primero por mi hogar paterno-materno para dignificar a mi familia, y luego por mi hogar, que ya lo tengo constituido y que seguimos juntos con mi marido y los 3 hijos que tengo. Y luego, entonces, he trabajado por la familia, he trabajado por la sociedad y he trabajado por mi autoconstrucción. Fíjese, amigos y amigas que nos escuchan, al ser una niña rural de Chimborazo y que yo tenía la escuela a 1 hora de distancia de donde yo vivía, en el campo, cerca de la montaña, yo apenas llegué a 4º grado de escuela primaria. Y luego, cuando quisieron hacer conmigo lo que yo no quería, yo me escapé de la casa, y por eso es que estoy acá. Enhorabuena. Y entonces yo terminé mi primaria en escuela de adultos en la ciudad de Quito, cuando yo me había escapado de mi casa para trabajar por mi familia. Porque no dejé que me impongan lo que yo no quería. Creo que siempre ese fue mi primer grito de independencia. Y entonces, y luego después de eso, ya casada, en el año 84 decido ir al colegio para seguir mi bachillerato. Entonces yo desde ahí he seguido mi bachillerato, mi licenciatura, tengo 2 posgrados que me dan 4º nivel con la FLACSO, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Ecuador, y tengo un magíster que lo he terminado con la Universidad Carlos III de Madrid y la Meléndez Pelayo de España, que me he graduado el 21 de enero del año pasado en la ciudad de Santiago de Chile. Es decir, me he demostrado a mí misma como mujer que nadie me puede impedir que yo llegue a donde yo quiera llegar, ¿no? Como ser humano tengo derecho a desarrollarme en la dirección que yo quiera. Porque yo creo que cuando nacemos, Dios nos da 3 hermosas loterías: la vida, la inteligencia y la libertad. Entonces, esa inteligencia y libertad, estando viva, obviamente, me ha permitido estar con ustedes conversando ahora. Consejera, la provincia número 18 en entregar credenciales es Zamora Chinchipe. El viernes se realizó la entrega al asambleísta electo Elio Germán Peño Taneda por la Alianza Pachacutic Izquierda Democrática y también al asambleísta electo Emilio Absalón Campoverde Robles de la Alianza Creo Suma. Sí, efectivamente. ¿Cuál es la experiencia que se llevan de esta entrega de credenciales acá en la provincia amazónica? Bueno, hemos dado la vuelta. Yo solo no he estado en 3 provincias. No pude estar en Sucumbíos por otro compromiso en Pastaza con la misma delegación, y no pude estar ayer en Chimborazo y Bolívar porque tenía otras actividades en la ciudad de Quito. Pero precisamente hemos entregado en Loja y luego acá en Zamora, ¿cierto? Acabamos de terminar el acto de entrega de credenciales a los 2 principales hombres, por cierto, y a las 2 mujeres suplentes, que pareciera que todavía en Zamora Chinchipe solamente los hombres siguen manteniendo ese estatus androcéntrico patriarcal. Eso es una realidad de Zamora Chinchipe que se ve reflejada en que todos los partidos políticos, los candidatos, en esta vez asambleístas, Ajá. Acá hubieron 10 listas, me parece, ¿no? Sí. De 10 listas, ¿cuántos encabezaban mujeres?
Del primero, todos fueron todos hombres. hombres. El segundo, ese es un mujeres, llamado de ¿verdad? atención, no Segunda solamente a compañía los candidatos y candidatas, sino a las organizaciones políticas, llámese en estos partidos o movimientos, porque la Constitución habla de una paridad, alternancia y secuencialidad, menos mal, porque si no existiera eso, seguirían siendo netamente los hombres. Pero en todo caso, todavía nos ven solamente para relleno, ¿no? Eso he dicho también en el Carchi y a las provincias donde he podido intervenir. He dicho de que ya es hora de que nos vean, que sean recíprocos con las mujeres de quien tanto reciben los hombres desde el vientre de las madres y a lo largo de la vida. Y yo creo que para equilibrar la balanza del poder y decisión de las políticas públicas y todo lo demás, hace falta tener criterios de mujeres y criterios de hombres para que la gobernanza y la gestión pública pueda ser mucho más eficiente. Así que aquí hemos entregado credenciales precisamente al principal de Creo Suma y al principal de Pachacuti Izquierda Democrática, lo que también demuestra que el Consejo Nacional Electoral ha respetado absolutamente la voluntad de cada una de las electoras y electores, ya sea de voto obligatorio o de voto facultativo, y que precisamente por eso demuestra la diversidad y el respeto absoluto. Entonces, si usted me pregunta antes que a lo mejor respondemos a una sola línea política, no, porque trabajamos con las 169 organizaciones políticas que existen a nivel nacional, pero para el caso de estas elecciones que eran provinciales y nacionales, obviamente estaban habilitadas 70 organizaciones y hemos trabajado en consejos consultivos desde hace año y medio, hablando con ellos, con todas al principio y luego con las 70, para ir preparando el camino hacia las elecciones 2017. Y permítame decirle que precisamente en el primer consejo consultivo llevado a cabo a mediados del 2015 en Guayaquil, donde estuvieron 103 organizaciones políticas, las mismas organizaciones políticas pidieron, por ejemplo, que se eliminen las juntas intermedias, porque ahí cabía un espacio de duda, de desconfianza, y el Consejo Electoral, en el deseo absoluto de respetar la voluntad de las organizaciones políticas y de viabilizar mejores mecanismos democráticos, hemos eliminado las juntas intermedias y, al contrario, en esta ocasión, a través del escaneo de las actas, de inmediato que sube a la página web, con errores o sin errores, automáticamente nadie lo puede modificar. Y todas las juntas y todas las organizaciones políticas y la ciudadanía ha tenido la libertad de entrar a la página web y tener el acta a su disposición, ¿no? Entonces, el proceso que hemos vivido ha sido un proceso, yo creo que pocas veces tan transparente. Y fíjese otro tema, como habiendo vivido la tragedia nacional del 16 de abril del 2016, a pesar de todo eso, en Manabí y en Esmeraldas, ni en ninguna provincia de las 24 del país, ni la Junta del Exterior, no hemos tenido una sola dificultad, no hemos tenido un solo paso del calendario regresivo electoral y no ha habido que repetir elecciones en una sola junta de las 41,000 juntas del país. Eso le quería consultar, ¿cuál ha sido el trabajo que ha realizado en este caso el Consejo Nacional Electoral en este año? Sabiendo que antes se realizaba la contratación, no sé si es el tema correcto, de consultoras internacionales para realizar estos procesos, porque en este año, a diferencia de otros procesos electorales, no ha existido, por ejemplo, cuando se quemaban las urnas o se robaban las actas. ¿Cuál ha sido la experiencia de estos dos procesos electorales, el de febrero y el de abril? A ver, para el 19 de febrero. Yo creo que también hay que reconocer que desde arriba se cerró la llave y que no hubo cuestiones climáticas de lluvia, de exceso de lluvias. Fíjese que ahora conversar en Manabí, al ir a entregar credenciales, nos decía la señora directora, hay que darle gracias a Dios que ni para el 19 de febrero, ni para el 2 de abril, no ha habido una lluvia tan intensa que impidiera o que tuviéramos que detener la elección en algún recinto y que a la semana siguiente hubiéramos tenido que suspender elecciones en 9 cantones. Fíjese usted, entonces también hay que darle gracias al dueño de la vida que contribuyó con la democracia en el Ecuador. Pero al margen de eso, entonces, ¿cómo es que nosotros, cómo vemos? En este proceso electoral, les quiero contar que como pocas veces ha habido tanta observación interna y externa, porque les hemos motivado a través de los consejos consultivos a todas las organizaciones políticas que preparen a sus bases para que tengan hombres y mujeres en cada junta receptora del voto. Y han estado en el 97% de las juntas receptoras del voto, ahí sus observadoras y observadores. Eso ya nos habla de transparencia.
¿no? En segundo lugar, hemos tenido alrededor de 300 observadores y observadoras internacionales de 4 organismos internacionales. De AWEB, que es la Asociación Mundial de Organismos Electorales, ha estado UNIORE, ha estado UNASUR y la misma OEA, que un año atrás fueron a pedir que vinieran, suponiendo que el Consejo Electoral no les iba a invitar. No íbamos a invitar un año antes, pero sí había que invitar dentro del tiempo que estaba previsto, y la OEA ha estado aquí hasta el último día que hemos dado los resultados definitivos después de la primera vuelta y después de la segunda vuelta, y se han quedado prácticamente a esta tercera vuelta que nos ha llevado a transparentar una vez más, porque habiendo recontado alrededor de 300.000 actas en las distintas provincias, sin embargo, cuando dicen que querían tanto la Alianza País como la Alianza Creo Suma estaban pidiendo el reconteo de 1.300 actas, pero que algunas estaban repetidas, por eso se reducen a 1.200, y que al rato que ya nosotros, eso aprobamos el jueves a las 9 de la noche, que yo misma estuve en ese pleno, y para el día martes siguiente habíamos resuelto recontar todas esas 1.200 actas frente a la faz pública, de manera que puedan entrar tanto la academia, los organismos internacionales, la observación nacional y los dos lados de las organizaciones políticas. Pero no contentos con eso, todavía recurren a un mecanismo en el contencioso electoral para impedir el reconteo. Entonces, ¿cómo se entiende? Piden reconteo y luego dicen, no queremos reconteo, quieren impedir eso, y finalmente cuando ya se les da un espacio para los unos y un espacio para los otros para que puedan estar presentes en el Coliseo Rumiñahui, no hubo un solo representante de Creo Suma. No hubo uno solo. Y si hubieron, estuvieron como ciudadanía. Pero no, como tales, no estuvieron. Lo que hemos hecho nosotros desde el Consejo Nacional Electoral, con el liderazgo de nuestro querido presidente, a pesar de ser un hombre joven, pero un hombre brillante, muy humano, muy técnico y también maneja perfectamente el tema político electoral, porque una cosa es el derecho electoral y otra cosa es el derecho ordinario o penal o civil. Sin embargo, con el liderazgo de él y con la convicción, él suele decir que los principios o los tenemos o no los tenemos. Y por eso precisamente que me verán a mí seguidamente apoyándole a él, porque ahora, a mi edad, a los 68 años que tengo, yo no me voy a prestar si fuera una persona que no actúa correctamente. Consejera, ¿cómo quedó el pedido del representante al candidato a la presidencia, Guillermo Lasso, por la Alianza Creo Suma, del reconteo total de los votos? Porque luego pidieron el conteo de todos los votos. Porque ya no tenían más que decir. Y creo que ellos han perdido piso. ¿Era viable legalmente? No era viable porque no había la legitimidad del sustento del por qué. Una cosa es decirlo en los medios y otra cosa es presentar el documento formal. Entonces no ha habido la legalidad. ¿Se presentaron las pruebas del supuesto fraude que se difundió? Yo creo que el fraude se ha hecho frente a la ciudadanía desde la desinformación, desde la distorsión y, perdonen que diga, desde la infamia. Desde la infamia, porque a través de las redes sociales y de todo lo que han podido, han hecho tanto daño, sabiendo que ustedes, como nosotros, somos seres humanos que tenemos familia. Yo tengo mi marido, tengo mis 3 hijos y tengo mis 8 nietos y una nieta. Y cada uno de los que hacemos el Consejo Electoral somos seres humanos y ciudadanos y ciudadanas de este país. Y creo que la desesperación de querer ganar una elección, yo he sido candidata a la Asamblea del 98 y a la del 2008. Pero yo jamás me he sentido perdedor, he dicho simplemente no he llegado. Y Dios sabrá por qué no he llegado. Porque no se mueve la hoja de un árbol si no es con la voluntad de Dios, ¿no? Pero nosotros desde la democracia lo que hemos hecho es precisamente salvaguardar, garantizar que hasta el último voto de cada ciudadano o ciudadana de lo urbano y lo rural sea respetado. Y eso hemos dicho y así nos hemos mantenido. Yo creo que el fraude estuvo en esa confusión a la ciudadanía desde las organizaciones de ciertos actores del espacio de las organizaciones políticas, y la confusión que se ha generado y el malestar y el malentendido de que con un lexipol de no sé, 30,000 y pico de boca de urnas, quieran proclamarse presidente de la República, perdón, sí, pero así no son las cosas. En algunos medios que hoy enfrentan un proceso legal. En Fiscalía presentó la vicepresidenta de la Asamblea una denuncia contra Sedatos. Se abrió una investigación. ¿El CNE también está llamado a este proceso? Cada quien cumple con lo suyo. Nosotros hemos cumplido en lo nuestro. El contencioso cumplirá en lo suyo todo el tema jurídico.
Y claro, también nos reservamos el derecho a que como personas y como institución podamos también, una vez terminado el proceso electoral el 31 de mayo, podamos también ir hacia algunas cosas, como también existen las denuncias en la Fiscalía, cuando en la primera vuelta incluso prácticamente asaltaron las instalaciones del Consejo Electoral, del Instituto de la Democracia, golpearon a la gente en Guayaquil, golpearon a la gente nuestra inocente, que no tenían por qué golpearles, y que documentos que fueron arrebatados fueron mostrados como pruebas y que en la praxis no ha habido un solo documento. No ha habido un solo documento legal que sustente sus supuestas denuncias. Por eso es que precisamente hemos agotado todas las instancias y creo que el haber abierto una vez más el espacio para un reconteo de 1.200 actas más las 300 recontadas en cada una de las provincias que fueron contadas y recontadas hasta la saciedad, y que ahí más bien daba unos votos más a uno y quizá sumaba uno más a otro. Pero al final de todo, las cifras se mantuvieron tal cual, porque ahí pudieron, en 1.200.000 actas, si hubiera sido un fraude, ahí hubiera estado demostrado. Pero nosotros tenemos la paz y la tranquilidad moral, ciudadana y espiritual de que el Consejo Electoral ni regala ni quita un solo voto a nadie. Se gana o se pierde en las urnas, no en las calles, no en los micrófonos, no como montaron esa tarima al frente del Consejo Electoral después del 19 de febrero para decir que van a incendiar Quito con el corazón. Por Dios, qué clase de ciudadanía y qué clase de políticos tenemos. Y si llegaran al poder, ¿cómo quieren gobernar? Generando odio y mal ejemplo a la niñez, a la juventud. Consejera, le quería preguntar, ustedes ahora en la entrega de credenciales que han venido realizando en las provincias, en Loja se eligieron 2 por el partido Creo Suma, aquí en Zamora una persona. ¿Cuál ha sido la apreciación de los candidatos ganadores? Porque una vez recibiendo la credencial están aceptando los resultados. Por supuesto, por supuesto. Sabe que yo he estado, solo en 3 no he estado, le acabo de decir hace un momento. Y en todas las provincias ha habido más bien felicitaciones y agradecimientos. Hoy mismo, ha acabado de decir, uno de los candidatos subió a buscarle al presidente y le dijo... De Creo Suma. No sé de quién, yo no les identifico. Enhorabuena, yo soy amazónica, pero no vivo acá, así que yo de cara no sé de quién sea, porque no les he visto con un membrete que diga Creo Suma, pero subió uno de los principales para decir gracias por todo. Ha habido un proceso transparente y hoy hemos recibido una credencial honesta. Así que para nosotros cuenta eso, y más de las 120 cartas de felicitación de las 169 organizaciones políticas. En presidencia reposan más de 120 cartas de organizaciones políticas que felicitan el proceso electoral llevado a cabo con tanta transparencia. Muy bien, consejera. ¿Cuál será el futuro de hoy en adelante del Consejo Nacional Electoral? ¿Tienen algunos procesos? ¿Ustedes seguirán hasta las próximas elecciones del 2019? Yo creo que hay que seguir trabajando. Primero de aquí terminamos y el 31 de mayo todo el tema electoral, y luego ya también tenemos que trabajar con otros temas que se van dando. Creo que ahora populares. Consultas populares, como es esto de una junta en la provincia del Oro, que ya está eso en camino. Pero también tenemos que seguir trabajando sobre algunas cuestiones importantes de las reformas al Código de la Democracia, que ya se entregó en octubre del año pasado y que por año electoral ya no trató la Asamblea, pero que queremos retomar eso para mejorar toda esa parte. Pero también hay que preparar el calendario electoral para que a enero, que si Dios nos da vida para llegar hasta enero, que termina nuestro periodo, ya quede encaminado el proceso electoral para las elecciones de 2019. Y creo que para el 2019 habría que ver en Zamora y en el país cuántas mujeres llegan encabezan las listas para las alcaldías, cuántas para las concejalías, cuántas para las prefecturas, o vamos a seguir siendo ciudadanas de segunda y tercera clase prestándonos únicamente para relleno. Yo creo que depende de todas y de todos el tener una verdadera democracia, y si no, ahí también hay el fraude cuando solamente se nos pone de relleno y se deja de lado a las mujeres para que sigamos pegando propaganda, aplaudiendo y dándoles el voto para que otros intenten resolvernos nuestra situación de vida, cuando desde el hogar hemos demostrado que somos capaces de 1000 cosas. ¿Serán otros miembros del Consejo Nacional Electoral los encargados entonces de llevar adelante el proceso del 2019? Por supuesto, pero para enero que salgamos no se puede esperar hasta ahí para empezar, sino que ya el calendario electoral ya quedará establecido, y lógicamente y hay también consejero pues que se quedará, no es la renovación total sino parcial,
Entonces ya hay un hilo conductor para llevar a cabo cada uno de los procedimientos. Muy bien, consejera. Hemos dialogado con la consejera nacional del Consejo Nacional Electoral, valga la redundancia, Luz Haro, quien nos ha acompañado en representación del presidente del Consejo Nacional Electoral. Queremos dejarle con sus palabras finales. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Esperamos que nos sigan apoyando en todo y agradecerles por haber estado cerca del Consejo Electoral en cada uno de los procedimientos, en el antes, en el durante y en el post electoral. Creo que eso también es un aporte importantísimo. Hoy hemos entregado además certificados de congratulación, de agradecimiento también. Agradecer a la mesa de seguridad. Sin ustedes no habría sido posible. El ejército, la policía, el 911 y toda la gestión de riesgos, los bomberos, todos los que han contribuido, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación. En cada provincia estamos entregando un documento de gratitud, como de reconocimiento a todos quienes han hecho posible que este proceso hayamos podido llegar a feliz término. Y también agradecer a cada uno de las mujeres y hombres que estuvieron en las juntas receptoras del voto y que de ustedes han dudado también. Fíjense, como siendo ciudadanos, porque ustedes no son parte del Consejo Electoral, sino ciudadanas y ciudadanos, y muchos universitarios contribuyeron cívicamente a todo el día de las elecciones, tanto del 19 como del 2, 19 de febrero y el 2 de abril. Sin embargo, a veces nos olvidamos de que ese también es un aporte que ustedes han brindado para llevar adelante un proceso tan importante. Mi gratitud eterna a la delegación de Zamora en este caso y de cada una, porque cuando el presidente sale a la faz pública para defender el proceso, no es defenderse a sí mismo, sino defender la democracia, defender el interés superior, que es respetar la voluntad de la gente y también defender la honra y la dignidad de cada uno de los servidores y servidoras electorales, incluidos ahí sí la contribución de quienes han estado cerca de nosotros, las juntas receptoras del voto. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y la oportunidad. Muy bien, gracias. Ha sido la consejera nacional Luz Haro quien nos ha acompañado en esta entrevista para analizar sobre lo que ha sido el proceso electoral de febrero y de abril que acabamos de vivir todos los ecuatorianos y la entrega de credenciales a los dos asambleístas electos de Zamora Chinchipe. Amigos, quédense con nosotros, volvemos en contexto con más entrevistas.